Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Vamos a ir juntos a un destino que nos va a llenar las retinas de paisajes, de vegetación, de fauna, de animales fantásticos. Vamos a recorrerlo juntos. Hoy te presentamos 10 destinos imperdibles de Sri Lanka. Colombo se convierte en un destino inevitable. Desde allí ingresan y egresan todos los visitantes al país. La ciudad cuenta con algunos puntos interesantes. Su litoral es uno de ellos. La Torre de Loto es la nueva atracción de la capital singalesa. Está cayendo bastante agua, pero me recorrí toda la ciudad para poder encontrar esta imagen, la de la nueva Torre de Loto y las vías del tren. Pequeño contraste, las carrozas, los tuk-tuk y el nuevo edificio en el fondo. Cuenta con la mayor variedad de opciones de la isla para comer, de ocio, museos y bares. Kandy es conocida como la capital de las montañas. Se encuentra en una meseta rodeada precisamente de montañas. Y a sus alrededores se hallan selvas tropicales e innumerables plantaciones de té. El lago Bongabara es un hermoso lugar para pasear y sus mercados son sitios imperdibles para perderse. La ciudad es famosa por sus lugares sagrados para el budismo, como el Templo del Diente, que celebra cada año la procesión de Sala Peraera. Estamos en el templo más importante de Kandy, en el día de la ceremonia budista más importante de Sri Lanka. Así que vamos a compartir las imágenes. Justo llegué a Kandy para cuando estaban armando al elefante sagrado. Estaban llenándolo de adornos y estaban preparándolo para salir a desfilar en la fiesta más importante que tiene Sri Lanka. Ella está rodeada de algunos de los sitios más visitados por los turistas. Y como verán, no por nada Marco Polo consideró esta isla como la más bonita del mundo. Por aquí se encuentra el Puente de los 9 Arcos y el trayecto en tren que muchos afirman es uno de los más hermosos que han visto. La naturaleza invita a hacer senderos y andar. Resulta imperdible visitar el Little Adams Peak, Ella Rock y las Ravana Falls. En la costa oeste se encuentra Trincomalee, capital de la provincia oriental y del distrito homónimo. En esta ciudad portuaria es posible visitar el Fort Frederick y muy cerca de él
el templo hindú de Coneswaran. Las playas de la zona son la mejor razón para visitar esta región. Nillaveli es considerada como una de las playas más bellas de Sri Lanka. Desde aquí parten las excursiones hacia el Parque Nacional de Pigeon Island para practicar snorkel y buceo. Es posible ver gran cantidad de fauna y tiburones entre el coral que rodea la isla. Dambulla se encuentra ubicada en el centro de la isla y a su alrededor se encuentra el denominado Triángulo Cultural de Sri Lanka, formado por Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya. Este último es uno de los destinos turísticos más visitados del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, y que contiene las ruinas de un antiguo complejo palaciego. Pero la ciudad alberga también una de las atracciones imprescindibles que ver en este país, el Templo de Oro, formado por magníficas cuevas-templo, donde descubrir el arte y la cultura budista. Otra de las atracciones imperdibles de la antigua Ceilán es el Parque Yala, situado al sudeste del país. La razón principal es que este recinto cuenta con la mayor densidad de población de leopardos en todo el mundo. Además, allí conviven una amplia variedad de flora y fauna en diversos ecosistemas: bosques, espinosos, praderas, pantanos, humedales y playas arenosas. Pero si el objetivo es avistar decenas de elefantes en libertad, sin duda Sri Lanka cuenta con el lugar indicado para hacerlo. En el Parque Nacional de Udawale viven cientos de elefantes y búfalos. También se pueden avistar grandes cantidades de cocodrilos, diversidad de aves y monos. Aquí se pueden contemplar extensas llanuras salpicadas de numerosas familias de elefantes que acuden diariamente a bañarse en lodo y jugar con sus crías. Al sur del país se encuentra Mirissa, un pequeño pueblo ubicado en el distrito de Matara, el lugar perfecto para disfrutar de hermosas playas, beber agua de coco y por la noche comer en uno de los restaurantes en la misma playa. La particularidad es que no se encuentra tan masificado y tiene algunos escenarios muy particulares como ser Rock View, Coconut Tree Hill o la Secret Beach. También se puede usar de centro de operaciones para visitar los pueblitos del interior del sur de Sri Lanka. Galle es una antigua ciudad colonial fortificada, actualmente muy concurrida, llena de bares,
tiendas y restaurantes. Además, allí se pueden encontrar museos, el antiguo fuerte, sus bastiones, el edificio antiguo, su faro, su iglesia y su torre del reloj. En las inmediaciones también encontraremos las ciudades y playas de Unahuatuna y Beligama, que atraen a muchos turistas y amantes del surf. Hikkaduwa fue uno de los primeros destinos de Sri Lanka que se hizo popular entre los turistas extranjeros. Lo cerca que está del aeropuerto y su puesta de sol enamoraron a los visitantes. Es uno de los lugares más buscados para surfear. Sus olas son adecuadas tanto para principiantes como para los que cuentan con más experiencia. Hay centros de rescates de tortugas y sus huevos. Una de las actividades que proponen es liberar las tortugas nacidas en cautiverio, aumentando así las probabilidades de que sobrevivan. Y así completamos los 10 destinos de Sri Lanka, aunque en mi canal personal encontrarán más videos sobre este hermoso país, con otros destinos que no entran en este recuento, y que si quieren conocer pueden dejar en los comentarios para que haga un nuevo top 10 de lugares del país. Luego de estar viviendo allí, tengo mucha más información para compartir. También pueden visitar teleaire.com o preguntarme todo lo que quieran en mi perfil de Instagram. Recuerden, me encuentran en todas las redes como Martínez Note. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete. Y no te olvides de hacer clic en la campana. Apoyanos en Patreon. Y como siempre digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.